Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y somos el grupo número 5. Está integrado por Diego Quiñones, Ronnie Quispe, Alexis Tapia y mi persona Kelly Japón. Nosotros vamos a abarcar temas como la difracción sobre la Tierra esférica, atenuaciones, tipos de modelo de propagación radioeléctrica, el desvanecimiento y algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, respecto a la difracción sobre Tierra esférica, primero vamos a dar una pequeña definición sobre lo que es la difracción. Esta es un fenómeno que se genera cuando una onda choca con un obstáculo, ya sea un edificio o una montaña. Este genera frentes de onda que se encargan de transmitir en aquellas sombras que se generan por el obstáculo. En cuanto a la difracción sobre Tierra esférica, en cambio la obstrucción es la misma redondez de la Tierra, creando así lo que son las zonas de difracción. Esta se aplica cuando el terreno es liso o poco ondulado, ya puede ser mar, lago o llanuras. Además hay que tener en cuenta lo que es el ángulo de incidencia. Este ángulo de incidencia debe ser menor al ángulo de límite. Este ángulo límite está basado respecto a la frecuencia, que es igual a 5400 sobre la frecuencia en megahercios y sobre un tercio. Este, este es un modelo que nos permite estimar las pérdidas que vamos a tener en la propagación. Muchas de las veces vamos a tener grandes atenuaciones o lugares donde no se va a poder transmitir la señal. Es por eso que es importante calcular las pérdidas que se van a tener. Para ello nos basamos en la recomendación UITR 526-6, la cual nos dice que la pérdida de transmisión debido a la difracción se puede calcular por la fórmula clásica de la serie de residuos. Este se puede calcular mediante algunos métodos, como puede ser por un programa informático, la cual es GRWave, o por monogramas, los cuales son escalas que nos permiten, que ya están calculadas y nos permiten facilitar los cálculos, como podemos observar en la imagen inferior. Y además el cálculo numérico que le voy a presentar a continuación. Respecto a la atenuación por difracción, se formula como la suma en dB y está formado por términos que dependen tanto de la distancia, características del terreno y la polarización de la onda y de otros términos que también dependen de las alturas de las antenas, ya sea tanto en transmisor y receptor. Como podemos observar en la imagen, tenemos el plano tangente, la interferencia, que es la redondez de la Tierra, y las antenas desde la superficie de la Tierra y las antenas que se dan en el plano tangente. La influencia del terreno y la polarización se tiene en cuenta mediante el factor de admitancia de superficie K. Tenemos este factor tanto para las polarizaciones horizontales y verticales y dependen tanto de la permitividad relativa y la conductancia. En la imagen podemos observar que tenemos estimaciones de este factor K, tanto para la polarización vertical y horizontal, teniendo en cuenta lo que son las conductividades y la permitividad. ¿También? Ya, respecto a la intensidad del campo, cuando tenemos valores de K menores a 10 elevado a la 3, se utilizan estas fórmulas donde las pérdidas es igual a 20 logaritmo de la intensidad del campo sobre la intensidad del campo en el espacio libre. Para calcular tanto los factores y, X y Y se utilizan las fórmulas que se pueden observar. Y respecto a beta, se debe considerar que beta es igual a 1. Cuando la polarización es horizontal, se utilizan para todas las frecuencias. Y cuando es vertical, se utiliza para frecuencias mayores a 20 MHz sobre tierra o mayores a 300 MHz sobre el mar. Para calcular las distancias también utilizamos las fórmulas que se pueden observar, teniendo en cuenta que X puede ser menor a 1,2 o menor a 1,2. Las pérdidas también las podemos calcular por la siguiente fórmula e igualmente las ganancias hay que considerar los factores Y y K
como se puede observar. Ya, a continuación tenemos las atenuaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es describir básicamente lo que define una atenuación. Para ello vamos a considerar lo que es un radiador isotrópico. Como conocemos, o bueno, es conocimiento básico, un radiador isotrópico básicamente radia, valga la redundancia, potencia en todas las direcciones y en la misma proporción. Eh, vale lo que es contemplar lo que isotrópico no es igual a, digamos, no hay un isotrópico, una antena isotrópica en la vida real, por eso se considera una antena semejante a esta, que es un dipolo, que radia omnidireccionalmente, pero para este tipo de análisis matemático básicamente se utiliza un isotrópico. Como había dicho anteriormente, básicamente este isotrópico, en cualquier punto básicamente vamos a tener una potencia irradiada que estará uniformemente distribuida sobre la superficie total de una esfera. Así pues la densidad de la potencia pues, de este isotrópico va a quedar como la densidad de potencia igual a la potencia radiada sobre 4pi por radio al cuadrado. Básicamente 4pi por radio al cuadrado sería el área de la esfera. Y como podemos darnos cuenta aquí, que es este símbolo griego, que sería de la densidad de potencia sobre la R cuadrado, básicamente van a ser inversamente proporcionales. Lo que quiere decir es que aquí se utiliza lo que es llamada la ley inversa cuadrática. Básicamente lo que nos decía la ley inversa cuadrática era que a medida que los frentes de onda se alejan de la fuente, básicamente el campo electromagnético se dispersa, es decir, que las ondas por unidad de área van a ser menores. A lo que me refiero es, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de referencia en la parte derecha, que básicamente cuando tenemos R, es decir, R está haciendo, por ejemplo, la referencia a una distancia de 1 metro, 2R a 2 metros, 3R, 3 metros y así sucesivamente, como nos dice que la densidad de potencia, bueno, aquí lo está asemejando como una intensidad, es básicamente inversamente proporcional a la distancia. Básicamente tenemos que para 1 metro tendríamos el 100%, es decir, 1 sobre la distancia al cuadrado. Como la distancia al cuadrado pues es 1, 1 sobre 1 básicamente va a haber 1. Y bueno, aquí tendríamos para la distancia de 2 metros, 1 sobre 2 al cuadrado, tendríamos 1 cuarto, y igualmente para la distancia 3, 1 noveno. Y así como podemos darnos cuenta, básicamente va a haber este tipo de dispersión de la potencia. Por lo tanto, esto lo que se traduciría es en una pérdida de la potencia radiada total, lo cual se lo conoce como una atenuación. Síguele, por favor. Ya, bueno, aquí ya había explicado anteriormente, es decir, que básicamente a medida que tenemos más frentes de onda, pues la densidad de potencia va a disminuir. Aquí como un ejemplo práctico tenemos que en la vida real, por ejemplo, cuando una persona va a tomarle a otra persona una foto y utiliza un aro de luz, por ejemplo, a medida que esta persona pues se va alejando, va a ver, o sea, no se va a apreciar pues esta persona debido a que la intensidad de la luz va a ser menor. Aquí básicamente la intensidad de la luz la relaciona con las telecomunicaciones como la densidad de potencia, es decir, para 1 metro tendríamos el 100%, para 2 metros el 25% de intensidad, para 3 metros el 11% y así sucesivamente. Pásale, por favor. Ya, bueno, ya adentrándonos en lo que es las atenuaciones para el tipo de propagación, tenemos la propagación troposférica. Básicamente, como tenemos este concepto básico de que la propagación troposférica se utiliza para frecuencias mayores a 30 MHz, en donde es necesario conocer la trayectoria de la onda y su dirección respecto a las incidencias del terreno. Por ejemplo, podría ser edificios, los obstáculos en sí, el relieve del suelo. Por lo tanto, esto tendría que ver con la atenuación por trayectoria, la atenuación por absorción y dispersión. Y si es que básicamente hacemos énfasis en esto, tendríamos que también hacer hincapié en la propagación de tipo terrestre, en donde vamos a ver la atenuación por reflexión, dispersión, difracción, absorción, refracción y por último por interferencia. Antes de nombrar a esta última, las anteriores atenuaciones básicamente hacen referencia a aquellos obstáculos que se encuentran pues, en
en ese perfil en donde se va a radiar la onda, es decir, la reflexión cuando chocan el objeto, la dispersión cuando la onda básicamente se divide en ondas más pequeñas, la difracción cuando esta onda básicamente lo que es atraviesa el objeto, la absorción cuando el tipo de objeto básicamente, por decirlo de alguna manera, arranca lo que es la potencia de esta señal, la refracción cuando básicamente cambia el ángulo y la atenuación por interferencia es cuando existen otro tipo de eh, señales que básicamente entran al receptor y lo que se traduciría básicamente es en el desvanecimiento que ya mi compañero lo va a explicar más adelante. Ya, y también por último tenemos las atenuaciones por lluvia. Básicamente las atenuaciones por lluvia, de una manera resumida, se dan por lo que es los hidrometeoros, que es lluvia, nieve, granizo, y prácticamente esto tiene que ver con la absorción y dispersión que hay en el ambiente. Bueno, este tipo de atenuación por lluvia hay que considerarla cuando excede frecuencias superiores a 6 GHz, lo que nos dice la recomendación I2R P530, que debemos establecer básicamente una atenuación por lluvia basada en lo que es una fórmula y también tomando en cuenta lo que es el tiempo de porcentaje en el cual, digamos, está pues durando este tipo de atenuación. Aquí tenemos algunos parámetros, por ejemplo, la atenuación específica, decibelios por kilómetro, la intensidad de lluvia R, milímetros sobre las horas y el porcentaje de tiempo, que en este caso, bueno, vamos a ver más adelante, la longitud efectiva del trayecto por kilómetro y bueno, la atenuación específica en sí, que básicamente depende de unas dos constantes, que es K y alfa, que básicamente también dependen de la frecuencia y el tipo de polarización. En este tipo de recomendación nos daban una tabla en la cual, por ejemplo, para 1 GHz teníamos lo que es la constante K, tanto para la polarización horizontal y vertical, y tanto alfa para la polarización pues, horizontal y vertical también. Y bueno, si es que queremos otro tipo de frecuencias más altas, básicamente tendremos que ir a consultar este tipo de recomendación para tener más información al respecto. A continuación, mi compañero. Y ahora pasando a los tipos de modelos de propagación radioeléctrica. Bueno, estos tipos de modelos de propagación radioeléctrica surgen de la necesidad de modelar, o sea, zonas geográficas irregulares, con el fin de predecir las pérdidas que pueden causar estas al momento de nosotros implementar un enlace radioeléctrico. A continuación describimos diferentes modelos de propagación, los más utilizados o los más utilizados que se han implementado en estudios de modelos de propagación. El primer modelo de propagación tenemos que es del espacio libre, que bueno, este modelo pues es utilizado para predecir lo que es la potencia de la señal entre el transmisor y el receptor cuando existe una línea de vista directa entre ambos equipos. Los sistemas de comunicación satelital, o sea, se los aplica en sistemas de comunicación satelital, enlaces de microondas, o también se pueden utilizar para modelar lo que es la propagación en el espacio libre. Este modelo de espacio libre predice pues lo que es la potencia recibida, o bueno, predice cómo decae la potencia recibida en la separación entre el transmisor y el receptor. Aquí tenemos a continuación la fórmula en el cual tenemos varios parámetros como son la potencia de transmisión, las ganancias de la antena transmisora, la ganancia de la antena receptora, la longitud de onda al cuadrado. También tenemos lo que son las pérdidas por el espacio libre, que es L, y también tenemos la distancia, que es con el símbolo D, que es la distancia entre tanto la antena receptora como la transmisora. Pasando a otro modelo, tenemos de dos rayos, en el cual nos dice que este tipo de modelo de dos rayos pues es de reflexión terrestre, que es uno de los más utilizados o es muy útil ya que se basa en la óptica geométrica y pues se considera en este caso dos tipos de rayos, como son el rayo directo o el rayo reflejado, y también pues se produce una propagación por onda de superficie, o una propagación reflejada en la Tierra entre el transmisor y el receptor. Bueno, este tipo de modelo
Es uno de los más utilizados a gran escala, ya que pues permite la propagación a varias distancias, tomando en cuenta, digamos, que la antena celular o la antena de propagación debe tener este mínimo una altura de lo que son de 50 metros en este tipo de modelo. Más adelante veremos también otros tipos de modelos en el cual se considera diferentes alturas para las antenas y de diferentes distancias entre ambas. El siguiente modelo que tenemos es de Okumura. Es uno de los más utilizados ampliamente pues para predicción de señales en áreas urbanas, y este modelo pues es aplicable para frecuencias en el rango de los 150 MHz a 1920 MHz. Comprende la banda de VHF y UHF, y las distancias de separación puede ser de 1 kilómetro hasta 100 kilómetros, perdón. Puede ser usado también para alturas de las antenas de la estación base en el rango de 30 metros a 1000 metros. Y asimismo tenemos también la fórmula para calcular lo que es las pérdidas, en el cual tenemos también lo que es las pérdidas por propagación en el espacio libre. También tenemos LP, que es, bueno, son las pérdidas por trayectoria en decibelios. Tenemos A sub MU, pues que es la atenuación relativa promedio, menos las ganancias en la antena transmisora, menos la ganancia en la antena receptora, y menos la ganancia en lo que es el área debido al ambiente. Pasando a otro modelo, tenemos el modelo de Okumura-Hata, que se basa en los datos de las pérdidas de propagación causadas por el modelo anterior, el de Okumura. Y pues este es válido para frecuencias en el rango de los 150 MHz a 1500 MHz. Y también este modelo posee una altura de antenas de la transmisora de 30 a 200 metros y una altura de antena receptora de 1 a 10 metros. También tenemos asimismo su fórmula, en el cual pues ya habíamos descrito anteriormente lo que significaba cada uno, pero este está en función logarítmica. Ya para el siguiente modelo de propagación tenemos el del Waldfisch Ikegami, que este modelo es el más complejo y pues se basa en parámetros como lo que es la densidad de edificios en ambientes urbanos, altura de edificios, altura de antenas, anchura de calles, separación entre edificios, dirección de la calle con respecto a la trayectoria directa de la antena transmisora, y pues y también la antena receptora. Bueno, este tipo de modelo es uno de los más completos, ya que abarca diferentes parámetros en lo que es la propagación de lo que son las ondas radioeléctricas. También tenemos la implementación de dos fórmulas en el cual se basan en la línea de vista directa, en el cual tenemos la siguiente fórmula en función logarítmica, y también la otra fórmula para aplicarla cuando no existe línea de vista entre el transmisor y el receptor. Como último modelo tenemos el de Longueuil-Rice, en el cual nos dice que es uno de los modelos de predicción más ampliamente utilizados y que tiene una cuenta de la irregularidad del terreno, y es útil para la gama de frecuencias desde los 20 MHz a 20 GHz en zonas como diversas condiciones climáticas y pues diferentes zonas del terreno, o para irregularidades del terreno, y pues las distancias oscilan entre 1 a 2 kilómetros. Como cuarto punto, ahora tenemos lo que es el desvanecimiento. Aquí las características físicas del medio que intervienen en la propagación de las ondas electromagnéticas van a presentar unas variaciones aleatorias. Esto a su vez provocará una reducción en el nivel de la onda en cada receptor. A este fenómeno lo conocemos como desvanecimiento, el cual va a implicar una disminución de la potencia recibida de la señal en relación a su valor nominal o en relación a su valor que se transmitió. Aquí vamos a destacar 4 principales desvanecimientos. El primero es el desvanecimiento multitrayecto. Este se origina por la aparición de varios caminos de propagación entre un transmisor y un receptor, de forma que se produce una interferencia entre el rayo directo y los rayos que alcanza la antena con diversos ángulos luego de recorrer algunos trayectos de propagación. Esto se debe a las reflexiones que presenta el suelo o las reflexiones que se presentan en las capas atmosféricas.
En muchas ocasiones produce una importante atenuación y distorsión de la señal recibida debido a su intensidad, además de ser selectivo en cuanto a frecuencia. En cuanto al desvanecimiento profundo, este se produce por interferencia multitrayecto y se va a modelar mediante una distribución de Rayleigh, donde PDF va a ser la probabilidad de rebasar un desvanecimiento profundo, que lo llamaremos F, y se lo puede escribir como la fórmula que tenemos en la parte izquierda, donde P sub 0 va a ser un parámetro denominado factor de aparición de desvanecimiento, que va a depender tanto de la longitud del enlace como de la frecuencia, rugosidad del terreno y también del clima. Pásame, por favor. También tenemos como tercer punto aquí el desvanecimiento por reflexión en el suelo. Este se va a producir cuando el trayecto discurre ya sea sobre un terreno despejado o en trayectos como mar, lagos y zonas húmedas. Aquí tenemos estas fórmulas que las conocemos como su función de transferencia, donde vamos a apreciar la dependencia con la frecuencia y el carácter lobular. Aquí la profundidad del desvanecimiento va a depender de la frecuencia, altura y factor K. Esto a su vez va a provocar que este desvanecimiento sea selectivo. Y ya para terminar con esto tenemos también el desvanecimiento selectivo, donde como ya lo mencionaba, este también va a depender de la distorsión de amplitud y fase. Una vez que se produce esto, pues el enlace va a tener una caída en su calidad. Aquí existen varios modelos para caracterizar la función de transferencia del canal. Uno de ellos es el modelo de rayos, que tiene una función de transferencia como se muestra en la fórmula, y el modelo de signatura, que es una firma de un receptor en un radioenlace digital. Para el modelo de rayos, la asignatura va a ser la curva del valor máximo de desvanecimiento en función de F sub 0, a partir del cual se va a sobrepasar una proporción de errores determinada. Bueno, ya para terminar con la presentación tenemos lo que son las conclusiones. La primera nos dice que la difracción sobre tierra esférica se aplica en condiciones con terreno liso y cuando existe obstrucción por la misma redondez de la Tierra. Para el cálculo de las pérdidas se consideran varios parámetros. Cada uno de estos parámetros nos van a ayudar a entender cómo afecta a la propagación de las ondas electromagnéticas y poder realizar un buen diseño y elegir el método de propagación según la trayectoria. La atenuación va a ser la pérdida de potencia de una señal, que se relaciona directamente con la distancia y con el entorno donde el rayo se propaga. Este tipo de problemas en comunicaciones va a incidir mucho en la calidad de estos enlaces, debido a varios fenómenos, ya sea como la reflexión, difracción, absorción y refracción, y dispersión de onda, sobre todo si se consideran modelos de propagación terrestre y troposférico. Los modelos de propagación antes mencionados son herramientas muy importantes en el análisis, el diseño y la planificación de sistemas de comunicaciones inalámbricas, como modelo del espacio libre hasta modelos más complejos como el Waldfish y Kagami, que van a permitir prever la intensidad y pérdidas de la señal en diferentes entornos de propagación, y de esta manera nos van a ayudar a optimizar la cobertura y el rendimiento de las redes inalámbricas. También tenemos que en radiopropagación el desvanecimiento va a ser un factor muy importante a considerar, ya que este puede causar distintos problemas como atenuación en señal o interferencias, lo que se reflejará en un enlace de mala calidad. Bueno, para concluir el video tenemos las recomendaciones orientadas a cada uno de los temas abordados en este video. Como primera recomendación tenemos que para el estudio de la difracción sobre tierra esférica es fundamental considerar las condiciones específicas del terreno, la polarización y la frecuencia para optimizar la eficiencia de la propagación. Como segunda recomendación tenemos que una de las soluciones a primera instancia para evitar la atenuación es contemplar enlaces de corta distancia, pero dentro de las telecomunicaciones no es un caso real. Por este motivo se debe considerar el uso de amplificadores y repetidoras para evitar este tipo de problema en la potencia de la señal de propagación. Así también, cuando se quiere elegir o seleccionar un modelo de propagación es importante considerar la naturaleza específica del entorno y el servicio de comunicación.
La decisión de la elección de los modelos de propagación debe basarse en la precisión requerida, el tipo de terreno, las condiciones urbanas o rurales y la frecuencia de operación. Y por último, la última recomendación, tenemos que para solventar el problema de desvanecimiento se debe hacer un estudio concreto donde se detallen las condiciones en donde va a trabajar el enlace que deseamos implementar para así utilizar un modelo adecuado. Esto sería todo por el video. Gracias.